Continuamos con esta pequeña serie de devocionales y ahora vamos a ver nuestra segunda respuesta a la pregunta cómo vivir una vida de dependencia a Dios, en Dios, y esta segunda respuesta tiene que ver con honrando su palabra. ¿Cómo vive una persona, un hijo de Dios que depende de Dios? Y esta segunda respuesta tiene que ver con esto, honrando su palabra, honrar la Biblia. En la palabra de Dios encontramos información, instrucciones, ejemplos y promesas para nosotros los creyentes. Leer la Biblia todos los días. Debemos comprobar todo con la verdad de la palabra, como lo hacían los hermanos de Berea en Hechos capítulo 17, versículo 11. Y cuando haya un conflicto en nuestra vida o un comentario de otra persona entre lo que dice la Biblia y lo que dice cualquier otra persona o otra circunstancia de la vida, nosotros debemos apegarnos a la palabra de Dios. Como dice el Salmo 85:8, diciendo, escucharé lo que hablará el Señor Dios. Esto se trata de poner en alta estima la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra dependencia. La palabra de Dios es nuestra suma autoridad. Al nosotros depender de la palabra de Dios, estamos poniendo la palabra de Dios en total autoridad de nuestras vidas. Y el razonamiento de esto es bastante simple. La palabra de Dios nos da todo lo que no podríamos encontrar en ninguna otra cosa creada. Es en la palabra de Dios donde nosotros podemos encontrar todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos se encuentra en la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos da vida, Ezequiel 16:6. Nos da alimento, Mateo capítulo 4, versículo 4. La palabra de Dios nos da confianza, Salmo 56, versículo 4. La palabra de Dios nos da luz, Salmos 119, 130. La palabra de Dios nos da sabiduría, Proverbios 2, 6. Nos da deleite, Romanos 7, 22. La palabra de Dios discierne nuestras intenciones, Hebreos 4, 12. La palabra de Dios nos santifica, Juan 15, 3. La palabra de Dios nos reprende cuando lo necesitamos, 2 Timoteo 3, 16. La palabra de Dios, al nosotros estudiarla y guardarla, estamos viviendo en dependencia de Dios por medio de su palabra. Guardemos su palabra sobre todas las cosas. Aprendémosla, memoricemos la palabra de Dios, entendamos la palabra de Dios y sobre todo vivamos la palabra de Dios. En eso se basa la honra a su palabra. Así dependemos de Dios a través de su palabra. Y quiero meditar rápidamente en el Salmo 119, versículo 97. Este salmo es un salmo grandioso que magnifica la palabra de Dios. David hizo un excelente trabajo inspirado por el Espíritu de Dios para hablar acerca de la grandeza de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios produce en él. Y en el versículo 97 del capítulo 119, él escribe esto, dice, oh, cuánto amo tu ley, refiriéndose a su palabra. Todo el día es ella mi meditación, todo el día estoy pensando en tu palabra. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu testimonio son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira.
¿No es maravilloso escuchar todo esto? Por supuesto que lo es, ¿verdad? ¿Cómo es que David, guiado por el Espíritu de Dios y con ese sentir también del Espíritu de Dios, él abraza la palabra de Dios sobre todas las cosas, dependiendo de la palabra de Dios y reconociendo que en la palabra de Dios se encuentra su deleite, su delicia, como también lo dice el Salmo? En la palabra de Dios, en su ley medita de día y de noche, porque es su delicia. Esto es maravilloso, esto es impresionante porque realmente nosotros estamos llamados a disfrutar de Dios siempre. Y en ese disfrute, la primera lista es disfrutar de su palabra en dependencia. La palabra de Dios es hermosa, es como un bocado que es más dulce que la miel. Qué maravilloso es eso. Nuestra voluntad siempre está ligada a nuestro entendimiento. Nota eso. Nuestra voluntad siempre está ligada a nuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento está en oscuridad, nuestra voluntad lo estará también. Pero si dependemos de la palabra de Dios, nuestro entendimiento será como la mente de Cristo y nuestra voluntad estará capacitada para vivir en dependencia de Dios, en su voluntad. Así que, ¿cómo vive una persona que depende de Dios? Viviendo en su palabra, meditando en su palabra, teniendo en honra la palabra de Dios. Así que busquemos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, memoricemos la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas vivamos la palabra de Dios. Y así nosotros seremos un testimonio de dependencia a los demás de cómo vivir dependiendo de Dios.